Gracias, Fátima. Como cada jueves estamos en esta su sección La Mejor Letra, en donde siempre platicamos sobre pues, las novedades del mundo literario y también los acontecimientos culturales. El día de hoy tengo la fortuna de que me acompañe a través de una videollamada el escritor Óscar Martínez, a quien agradezco muchísimo, escritor y gran periodista. Óscar, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Joaquín. Un saludo. Un gusto acompañarte esta mañana. Al contrario, Óscar, el gusto es nuestro, además, para platicar de esta obra tan importante, Los migrantes que no importan, un libro que a ti, por lo que he también leído acerca de la construcción, te tomó pues mucho tiempo, sobre todo por el trabajo de campo que estuviste realizando para concretarlo. Platícanos un poco, Óscar, de cómo fue pues esta experiencia de investigar sobre uno de los temas que además adolecen tanto a Latinoamérica en general, ¿no? Gracias, Joaquín. Mira, sí, yo llegué a México a vivir en el año 2005 y a trabajar como periodista freelance. Después de trabajar un par de años como periodista freelance, donde yo evidentemente me acerqué a dos de los temas que ya había cubierto en Centroamérica, como son crimen organizado y migración, decidí a partir del año 2007 dedicarme exclusivamente a la cobertura de la migración. Y entre 2007 y 2010, durante 3 años, me dediqué a viajar junto con los migrantes, principalmente centroamericanos, pero no solo centroamericanos que cruzan México con la intención de llegar a Estados Unidos. Entonces, básicamente, estuve 3 años inmerso en el flujo, no solo retratando el viaje, sino todo aquel México del crimen organizado que se había volteado a ver a los migrantes como una posible mercancía millonaria en casos como los secuestros o las rutas de trata para explotación sexual comercial. En la edición que acabamos de publicar con Random, de los migrantes que no importan, se incluyen crónicas que no datan solo de esos 3 años, de 2007 a 2010, sino crónicas que yo realicé a lo largo del resto de tiempo, cuando iba volviendo a revisitar la situación de los migrantes a lo largo de la última década. Pero la parte central del libro es ese viaje de sur a norte, constante, porque lo repetí varias veces, subí, bajé, fui en medio, con los flujos migrantes durante ese periodo, 2007-2010, cuando los Zetas eran aquella presencia bárbara, inclemente y abrazadora en muchos lugares de México. Óscar, me parece además que es un libro que, digo, a pesar de tener ya algún tiempo de su publicación, pues toca un tema que, como bien mencionas, es quizá el de los temas coyunturales más importantes para México también, ¿no? El tema, por ejemplo, de la caravana también, que fue otra de las situaciones. Preguntarte en este sentido, pues, ¿qué es lo que tú podrías opinar al respecto de cómo se está llevando ahora la situación de la migración, ¿no? Parece que tenemos algunos problemas de comunicación. ¿Ha habido alguna situación allá? Vamos a continuar en un Hola, momento más platicando. ¿Ahí me escuchas, Óscar? ¿Me escuchas bien? te escucho perfectamente. Se Perfecto. interrumpió por un momento, pero te escucho, te escuché tu pregunta. Gracias, Óscar. Adelante. Mira, yo te lo cuento, a ver, el México actual fue un México que inició con una esperanza enorme para la migración centroamericana. Recuerdan que la primera crisis que enfrentó el presidente López Obrador fue la crisis de las caravanas, cuando un desentendido Peña Nieto pues, no quiso encargarse de las caravanas en sus últimos días, se desapareció y dejó que eso fuera la primera crisis con la que el gobierno entraba. Cuando eso ocurrió, llegó un momento en el puente entre la ciudad de Cumán de Guatemala y Ciudad Hidalgo de México, donde el presidente López Obrador prometió visa express para todas las personas que no continuaran su ruta, sino que se entregaran a las autoridades y pasaran por un proceso para recibir, como él dijo, una visa express. Decenas, varios cientos de centroamericanos fueron engañados, terminaron encerrados en la estación Siglo XXI, cerca de Tapachula, y deportados a sus países violentos y miserables tiempo después. Y después de eso, después de que Donald Trump amenazó con poner el 5% de arancel al gobierno mexicano si no controlaba las caravanas como si se tratara de una frontera vertical de 5.000 kilómetros,
López Obrador decidió construir una especie de muro humano en el sur. Puso a cerca de 15.000 guardias nacionales y duplicó la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración y de retenes en la frontera sur mexicana. Este gobierno, debo decirlo, a día de hoy, no ha reaccionado al tema migratorio diferente a como lo hicieron los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN. Es decir, ha apostado por la represión en el sur, entendiendo que es la parte angosta de México, el istmo de Tehuantepec y la parte baja, donde puede controlar la migración con vejaciones a derechos humanos, con un Instituto Nacional de Migración profundamente corrupto. En el libro se cuentan en muchas de las crónicas cómo las autoridades mexicanas son necesarias para que toda la corrupción del mundo de la migración ocurra. Óscar, además, bueno, una de las preguntas que yo quisiera hacerte también es el papel del periodista, el papel del periodista que trabaja en campo. Creo yo que todavía existen este tipo de investigaciones también realizadas, digamos, frente a frente con la situación social o con el acontecimiento al que se tiene que enfrentar el periodista en este caso, pero pues México es un país peligroso también para ejercer el oficio. En este sentido, preguntarte, ¿cuál fue el momento más complicado para ti, el más difícil, el más arriesgado también durante la investigación que estuviste realizando? Mira, hubo momentos difíciles, evidentemente, si te paseas con los migrantes durante 3 años por un México del crimen organizado, porque los migrantes no transitan por las grandes capitales, sino por los pueblos, donde principalmente las vías del tren son su corazón, ¿verdad? Y luego llegan a una frontera norte muy complicada en términos de crimen organizado y no necesariamente a las grandes ciudades. Muchas veces cruzan por lugares de los que poco escuchamos hablar, como Las Chepas, el Ejido La Nariz, el Sázabe, la Ladrillera, el Carro Verde, Poste Quemado, lugares que nunca se mencionan en la narrativa de la migración, que donde solo se habla de lugares como Tijuana, como si fuera el único sitio por donde cruzar. La Rumorosa, la Salada en Mexicali. Entonces, si durante 3 años te paseas por ese México, vas a tener algunos problemas. Yo ya había asumido eso, sabía que iba a tener problemas y lo que hice es una metodología de cobertura. Hubo momentos, nos quisieron junto con el fotógrafo Edu Ponce secuestrar en Nuevo Laredo. Tuvimos que abandonar Tenosique cuando los Zetas se enteraron de nuestra presencia y salir abandonando las cosas del hotel hacia Gregorio Méndez en un autobús. Tuvimos que salvarnos de algunos asaltos en el tren. Pero lo que te quiero decir es, obviamente ocurren cosas, pero nosotros lo teníamos planificado de alguna forma. Yo viajaba siempre con un colega fotógrafo. Y lo que hacíamos era tener algo que es un bien cada vez más escaso en el periodismo, no solo mexicano, sino latinoamericano: tiempo. Teníamos tiempo, habíamos logrado acceder a unos recursos para poder permanecer, para poder contar una historia ambiciosa. Entonces, cuando íbamos a un lugar como Nuevo Laredo, hombre, preparábamos ese viaje, pasábamos una semana tratando de entender la situación, la jerga. Si era posible, como en el caso del sur de México, pues nos íbamos a estar una semana antes de empezar a hacer las preguntas complicadas, para intentar leer el ambiente, tomar la temperatura, entender los gestos y los signos de cada lugar. Eso es cada vez más escaso en un periodismo en el que darte tiempo, o en muchos periódicos lo consideran darte 3 días para que escribas y reportes un texto. Es inviable. El periodismo de gran calado, el periodismo de largo formato, el periodismo narrativo, necesita tiempo para penetrar el sujeto o el lugar que quiere contar, y necesita tiempo para ser escrito. Estas crónicas están también escritas en un código narrativo, es decir, utilizando todas las herramientas de la literatura, menos la invención, menos la creación de personajes o de situaciones ficticias. Para construir una pieza de ese tipo necesitas tiempo, es decir, la escritura de cada uno de estos materiales tardó lo mismo, si no es que más, que el periodo en el cual se investigó en el terreno. Bueno, pues definitivamente es toda una experiencia. Pues lo que hay detrás nunca se sabe. A veces poco conocemos los lectores lo que hay detrás siempre de un libro, sobre todo un libro de este tipo de investigación. Óscar, muchísimas gracias por platicar con nosotros sobre los migrantes que no importan. Un gusto, Joaquín. Ahí tiene
Las palabras del escritor y periodista Óscar Martínez, autor de Los migrantes que no importan, uno de los libros más relevantes de investigación periodística publicado en los últimos años. Bueno, y con esta entrevista ahora vámonos a una pausa comercial y regresamos. Estamos en vivo en CIPSE Noticias Más Temprano.